Dicho lo cual, pasamos al punto número 7, que es la aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas para la realización de estudios durante el curso escolar 2011-2012. Bueno, voy a ser muy breve. Básicamente la normativa es muy parecida a la anterior, con un par de salvedades que tenemos. Bueno, el importe total de ayudas de estudios dedicadas en estas bases reguladoras es de 30.000 euros. Sobre todo lo que hacemos es simplificar el trámite administrativo de las ayudas, es decir, lo que es significativo respecto a este equipo de gobierno y a estas ayudas y estas bases respecto a las ayudas anteriores es que se simplifica el trámite administrativo. Basta con ser escolar y estar empadronado para poder solicitar, bueno, estar al corriente de los progenitores, obviamente, y los solicitantes al corriente del pago de los impuestos y las tasas que correspondan para solicitar la ayuda. No vamos a dedicar no vamos a empeorar la situación ni con baremos, ni sobre todo exigiendo a los administrados un papel bien gente como se dedicaban en las ediciones anteriores. También, por otra parte, señalar que frente a las ayudas que se dan con anterioridad hemos incluido a los adultos, hemos incluido las enseñanzas especiales como pudieran ser los idiomas, las artísticas y las deportivas, y finalmente uno de los aspectos más gratos en este aspecto es que hemos incluido los estudios en centros de educación especial para personas discapacitadas, sean físicas, psíquicas o sensoriales, que yo creo que es lo más destacado respecto a la normativa. El resto de la normativa es prácticamente igual, con la salvedad hecha de que hemos simplificado los trámites administrativos para que sean más fáciles para los progenitores en cuanto al papeleo, etcétera, etcétera, de acreditación. Dicho lo cual, le cedo el turno al señor Guió, que tiene usted 2 minutos. Por favor, señor Guió. Muchas gracias. Mire, lo primero que nos viene a la mente, después de analizar la variedad de presupuestos que han interpretado y las dos modificaciones que acaban de imponer con su mayoría absolutista, ya no absoluta, reconocemos que votaríamos en contra, pero nos vamos a abstener porque es que los vecinos no tienen la culpa de la incompetencia de sus gobernantes, ni tienen la culpa de que destinen 3 millones de euros a un proyecto faraónico, a un polideportivo, y solo inviertan un 1% en las ayudas al estudio, un 1% de ese presupuesto. No les voy a hablar ni de la dieta ni de los gastos de protocolo, eso por lo menos hoy ya de momento y no toca. No tienen la culpa, pero sufren las consecuencias los vecinos de la crisis que los bancos, fomentando la construcción, nos han llevado. Tampoco tienen la culpa de la nefasta gestión económica que ha llevado el PSOE en Castilla-La Mancha y en España, pero sufren las consecuencias. Bueno, la verdad, algunos sí que tienen la culpa. Y además tienen culpa también de estas ayudas insuficientes a todas luces que nos han presentado. Unas ayudas que por lo menos ya pone algo de manifiesto, y es que 40 compromisos y PSOE es exactamente lo mismo. Unas ayudas que siguen siendo un modelo injusto, el mismo modelo injusto que propone el Partido Socialista, es decir, para todos lo mismo. Pero el problema es que en sus propias bases ustedes han dejado claro una cosa: solo vamos a dedicar este dinero. Si no llega para todos, las vamos a reducir proporcionalmente. Fantástico. Con 4 millones de remanente de tesorería y no dedican ni un céntimo más. A sus presupuestos, sí. De participativos, absolutamente nada. Pero es que tampoco se han dado ni siquiera cuenta que solo con los alumnos que están matriculados en el NUT de Lleves, ya cubrirían 29.000 de esos 30.000. Se olvidan de los que vayan a Orche, de los que vayan a Guadalajara, de los que estudien formación profesional, estudios universitarios. Eso se han olvidado. Es decir, esto es un auténtico recorte de las ayudas al estudio, lo que pone de manifiesto su política, que es simplemente despilfarrar porque iba a hacer un polideportivo faraónico que si no se dotaba es porque no correspondía en ese presupuesto, para inaugurarme, para hacerme una foto, para cortar la cinta, para poner la placa, para que venga a mi gabinete y me haga la foto, que tengo que hacer algo, Ustedes ya en comidas se han comido 7.000 euros. Creo que han consumido este 2 minutos 15 y está hablando de comidas. ¿Nos van a subir los impuestos? Porque para subir los impuestos sí tienen margen. Para los vecinos, ayudarles a las ayudas que les propusimos nosotros, no tienen margen, no se preocupen. Nosotros se lo vamos a presentar como una moción para que se retraten y que quede claro que ustedes no tienen ni la más mínima intención actualmente de ayudar a sus vecinos. Si no retiran estas bases, si las dotan económicamente, como es menester y
como debe ser, y las adecuan a la situación socioeconómica actual para que las familias, porque a ustedes les da igual que la familia gane 100.000 euros a como que esté en el paro sin ingresos, les da exactamente igual. Si la retiran, nosotros les ayudaremos, lo dotaremos presupuestariamente como el de si no, el Grupo Municipal Popular se va a abstener porque no queremos ser cómplices de lo que van a hacer, de las opiniones que están ustedes comentando. 3 minutos. Muchas gracias, señor Río. En nombre del Grupo Socialista, señor Real, por favor. Gracias. Más matizaciones. Tiene usted 3 minutos, como señor. Es mayoría absoluta, no se confunda. Absolutismo va más con ustedes que con nosotros. Sí, sin duda. No lo dude, hombre. A la prueba no me toca. Y por supuesto, para todos lo mismo. Usted que propone eso, ustedes que prefieren diferencias abismales. Pues, igual, no de lo mismo. Ahora, esto es algo que ya en tiempos, desde siempre, desde la primera vez que concedieron subvenciones, el Grupo Socialista lo dijo y lo solicitó, la simplificación de los trámites. Que eso era farragoso, eso era, había que tener un máster casi para acceder a las ayudas. Habla usted de que está poco dotada, ni más ni menos dotada que antes, y no recuerdo las cifras exactamente, pero con todo lo que se dotaba antes, sobraba dinero, no se concedía del todo. ¿Lo recuerda? ¿O se lo doy por escrito? Bueno, es que, mire, habla usted, hay veces en que hay que poner en la balanza los beneficios y los perjuicios que determinadas medidas pueden producir. Yo sé que usted es partidario de la baremación y demás, o por lo menos eso defiende. En montos también, que la diferencia es mínima. Puede haber diferencia de pocos euros entre que se bareme y no se bareme mediante el nivel de renta. Es completamente absurdo. Es preferible sacrificar eso para que sea mucho más sencillo. Y por cierto, es completamente garante con la ley, la cumple. No hay ningún problema, No, yo creo que es que tal y como usted lo expresa, parece que encima estamos cumpliendo. Ya solo nos falta que seamos delincuentes. Yo creo que es lo único que le falta en su vocabulario o calificar mal. Bueno, ya lo explicó el alcalde. Han sido 3 los cambios básicos, que ahora se otorga por ciclos, sin baremación. Hemos añadido 3 nuevos ciclos. El promedio de la ayuda concedida por ciclos a los vecinos se ha mejorado, sobre todo en aquellos grupos, como son educación infantil y bachillerato, que es los que exigen un mayor gasto económico en las familias. Pensamos en los vecinos, nosotros sí. Y como ya he dicho, no se piden niveles de renta. Y eso es todo, es simple, sencillo y garantista con la ley. Solo eso, tan solo eso. Gracias. Muchas gracias, señor Real. En nombre del Grupo de 40 Compromisos, señor Gaitán, tiene usted 3 minutos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya ha habido suficiente ilustración sobre las modificaciones que se han hecho a las bases, la creación de un nuevo grupo para incorporar nuevas personas y nuevos perfiles beneficiarios, mejorar un poco las cuantías, simplificar los trámites, que la intención del técnico. Pero el señor digo que tiene que decir, tiene que ponerse en su trabajo y lo cumple lo mejor que puede. Entonces, yo creo que no hay, para agilizar un poco el debate, pero podemos pasar a la votación. Bueno, yo es que me he acordado cuando ha dicho usted lo de absolutista y perpetrado en un chiste que contaba mi profesor de Gil, que decía que el matrimonio no se contrariña, se perpetraba como los delitos. Veo que usted también perpetra oposición en vez de hacerla, pero bueno, aquí cada uno es lo que estime pertinente dentro de un orden. Yo señalaría que supongo que en el siguiente punto, que es de la concesión de ayudas a la asociación que usted tiene tanto cariño, pues hablará como siempre de la borda y nos hablará de asociaciones faraónicas y esas cosas. Pues bueno, a mí me parece estupendo. Yo creo, señor Río, que son unas buenas ayudas, que son las que tenemos que hacer, que bastante hace un municipio concediendo ayudas para según las circunstancias y la situación actual. Y que si ustedes deciden abstenerse en contra, pues me parece estupendo, señor Río, pero yo creo que los ciudadanos nos lo van a agradecer. Dicho lo cual, pasamos a la votación. Votos a favor del punto número 7 del pleno de hoy sobre bases reguladoras y convocatoria de concesión de ayudas para la realización de estudios durante el curso escolar 2011-2012 para los ciudadanos y ciudadanas de Lleves y Valdeluz. ¿Votos a favor?
Muchas gracias.